vamos a continuar con el pasaje que nos quedamos, hermanos, Hebreos capítulo 10, y estábamos viendo la problemática que los hermanos tenían en estos versículos. Ya hemos platicado un poco, hemos explicado un poco la situación de los hermanos hebreos, de los hermanos judíos, que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, pero después del paso de los tiempos, pues los hermanos estaban dudando de muchas cosas por la ley en la que ellos todavía seguían creyendo. Ellos tenían todavía su confianza puesta en la ley y estaban demostrando muchas cosas que pues realmente los separaban de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, hermanos, explicando el escritor de los Hebreos todavía la situación de cómo es que nuestro Señor Jesucristo es mayor a todo lo que la ley encierra, explica que su sacrificio fue mucho mejor, ya que por medio de su sangre nosotros obtenemos salvación, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento no purificaban, no santificaban, no te daban una nueva conciencia. Dice, pero nuestro Señor Jesucristo sí la tenemos. Y esto es lo que encierra el capítulo 10. Por medio de su sangre nosotros somos limpios, somos purificados, santificados y tenemos una nueva conciencia. Esto lo explicábamos y lo comparábamos con la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración a una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, hermanos. Tenemos una nueva conciencia gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, era la promesa que nosotros tendríamos. Es lo que menciona Hebreos capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está hablando de ese cambio de conciencia, hermano, que no sucedía con los sacrificios en el antiguo pacto, cosa que no sucedía con los machos cabríos ni con la sangre derramada antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Y el nuevo pacto era esto, la nueva conciencia, el nuevo corazón, y cómo la ley de nuestro Dios iba a estar en nosotros por siempre, ¿ok? Y luego dice nuestro Dios, bueno, y si como esta es la promesa, dice, pondré mis leyes en su corazón, en sus mentes las escribiré. Dice, no me acordaré más de sus pecados. Esto dice el versículo 17. No me acordaré más de sus pecados. Pero explicábamos y decíamos que Dios no se acuerda de nuestros pecados siempre y cuando nosotros nos preocupemos. ¿Por qué, hermanos? Por cumplir con la parte del pacto. Cumplir con nuestra parte del pacto. ¿Cuál es esa parte? Bueno, purificar nuestros corazones, tener una nueva conciencia hacia Dios y santificarnos día con día, hermanos. De esa manera, entonces se cumple el pacto en nuestras vidas. Si nosotros cumplimos con esto, ¿okay? Antes no podemos nosotros pedir o exigirle a Dios que perdone mis pecados, que olvide mis pecados, pues si yo no tengo arrepentimiento, si yo no cambio de actitud, si yo no tengo un cambio de conciencia, ¿okay? No se puede esto. Es como el marido que golpea a la mujer, la golpea y luego de repente llega y le pide perdón, pero le sigue golpeando. O sea, es exactamente lo mismo, no hay arrepentimiento, no sirve de nada el perdón. Lo mismo sucede en este caso. Nuestro Señor Jesucristo perdona a todos los hombres, pero tenemos que arrepentirnos para hacer válido el pacto que tenemos en nuestro Dios. ¿Okay? Ahora, este era un error que estaban cometiendo los hermanos allí en los hebreos, en los hermanos judíos. ¿Por qué? Porque ellos se habían arrepentido de todo lo que habían hecho, habían entendido, entre comillas, ese cambio de ley, esa, podríamos decirlo, esa reforma que vemos en las leyes para traer lo carnal a lo espiritual, mejor dicho de esta manera, hermanos. Cómo es que nuestro Dios en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo ya hace todo más espiritual, más de conciencia, más de corazón. Entonces el judío había creído en eso, había creído en Jesucristo como Hijo de Dios, había creído en Jesucristo como su Salvador y que Él nos podría librar y limpiar de todo pecado. Pero pasando el tiempo, hermanos, los hermanos empiezan a dudar y hay un problema. Y lo dijimos desde el principio al estudiar esta carta. El problema era que los hermanos
pues habían visto a nuestro Señor Jesucristo y decían, bueno, ¿cómo Jesús, como aquel que nosotros vimos, que anduvo con nosotros, que lo vimos aquí en el mundo, va a ser Dios o va a traer esta esperanza para nosotros? Dudaban de esto, empezaron a dudar incluso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es que en el Antiguo Testamento cada año se ofrecía sacrificio de expiación, pero en el Nuevo Testamento pues Cristo ya se ofreció y pues ahí ya acabó todo. Pero no lograban entender ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo hasta estos momentos Cristo sigue expiando el pecado de toda la humanidad. Entonces, como no lograban entender esto, hermanos, ellos regresaban a sus costumbres antiguas, regresaban al antiguo pacto. Y la semana pasada concluíamos con un error grave que ellos habían cometido. Estaban dejando el cristianismo, hermanos, completamente. ¿A qué nos referimos con esto? El escritor a los Hebreos les pide que hagan ciertas cosas, ¿sí? Que se vean en ellos ciertas acciones, ¿okay? Para demostrar ese pacto de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Pero esas tres acciones, si el escritor se las pide y se las exige, es porque era algo que ellos no tenían, algo en lo que ellos estaban fallando. ¿Y en qué estaban fallando? Lo vimos la semana pasada, lo leímos solamente. Estaban fallando en la fe, estaban fallando en la esperanza y estaban fallando en el amor. Eran las tres cosas en las que estaban fallando: fe, esperanza y amor. Y cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo nos dice que esas tres cosas son las que permanecen hasta hoy en día. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Hoy permanecen tres grandes cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, ¿sí? Entonces, estas tres cosas que son la esencia del cristianismo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo vamos a ver más adelante, porque el escritor se va a explicar más a detalle el problema y la solución de cómo corregirlo. Pero la fe, hermanos, que sin ella no podemos agradar a Dios, no podemos ser hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12, si no tenemos fe. Y luego la esperanza, hermanos, el amor, o sea, la base de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estaban fallando los hermanos en eso, ¿sí? En todo esto, en toda la doctrina de Cristo Jesús, los hermanos estaban fallando. ¿Por qué? Bueno, porque dice el escritor de los Hebreos, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acérquense, hermanos. ¿Qué estaba pasando? Los hermanos estaban alejando, ¿sí? Estaban alejando. Entonces el escritor de los Hebreos pide que se acerquen con plena certidumbre de fe. Versículo 23, mantengámonos firmes en fructuar la profesión de nuestra esperanza. Y versículo 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, ¿sí? Estamos fallando en esas tres cosas: fe, esperanza y el amor. ¿Creen que esto es importante? ¿La fe, la esperanza y el amor? ¿Creen que es importante para nosotros? Sí, muy importante. Demasiado más, demasiado importante. ¿Por qué? Decíamos hace unos momentos, porque es la base del cristianismo, ¿sí? El problema, hermanos, es que a veces fallamos en esto sin darnos cuenta, ¿okay? A veces fallamos en esto sin darnos cuenta. Fallamos en la fe, fallamos en nuestra esperanza y fallamos en el amor. Entonces, son cosas que nos van a ayudar a que nosotros también tomar el ejemplo que muestra aquí el escritor de los Hebreos, tomar estos versículos y meterlos a nuestra vida, hermanos, meterlos a nuestro corazón, a nuestra mente, y poder practicarlos de esta manera, hermanos. Poder seguir esas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Porque de esta manera, hermanos, realmente sabremos si somos hijos de nuestro Dios o siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? La Biblia, en muchos versículos, podríamos citar muchos, podríamos citar Juan, podemos citar la primera carta de Juan, podríamos citar Romanos, podríamos citar muchos versículos donde nos hablan acerca de la fe, de la esperanza, 1 Corintios, del amor, y cómo es que estas tres cosas deben de permanecer siempre en el cristiano, ¿sí? Sin esto, hermanos, no somos absolutamente nada. Si usted no tiene fe en Cristo, si usted no tiene esperanza de vida eterna, y si usted no ama a sus hermanos, no somos cristianos. Esta es la base del cristianismo, ¿okay? Entonces, para regresar a los hebreos, a los judíos, ¿sí? Para regresar a los hermanos judíos al cristianismo, el escritor de los Hebreos les pide estas cosas. Primero tenemos que trabajar en la fe, es lo primerito que les dice. Tienes que trabajar en la fe. Ahora,
aquí del versículo 22 hasta el versículo 39 nos va a indicar una problemática, ¿sí? Nos va a indicar una problemática y las consecuencias de continuar con este problema. Las consecuencias de continuar haciendo caso omiso al llamamiento de tener fe, esperanza y amor. Nos va a mostrar esto. En el capítulo 11, hermanos, del capítulo 11 en adelante, ya nos empieza a mostrar una solución. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, él va a ir explicando con ejemplos de cómo mostrar la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Nosotros vemos allá en Hebreos capítulo 11 lo que es aquellos grandes hombres de fe. Y muchas veces los hermanos los consideran como los héroes de la fe. Y los toman así, hermanos. ¿Por qué? Porque el versículo nos habla mucho de la fe. Pero dentro de los versículos también nos habla de la esperanza. ¿Sí? También nos habla de la esperanza. Y también nos habla del amor. Entonces, todos estos versículos están dando la solución al problema de Hebreos capítulo 10, versículo 22 en adelante. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Hebreos 11, Hebreos 12 va a dar una solución al problema del que se habla en Hebreos 10. ¿Sí queda claro? Entonces, porque creo que nos estamos perdiendo y estamos como que yéndonos, hermano. ¿Todos estamos aquí? Sí, hermano. Ok. Entonces, hermanos, es importante primero que entendamos esto, ¿sí? Voy a explicar un poco del problema que había aquí. ¿Por qué? Porque adelante nos va a traer esta solución. Ahora, ya decíamos, hermanos, el fallar en la fe, en la esperanza y el amor trae como resultado muchas cosas, entre ellas lo que menciona el versículo 25, el que uno deje de congregarse, deje la congregación. ¿Ok? Cuando uno deja la congregación, hermanos, es por esto. ¿Sí? Cuando uno deja la congregación y deja de congregarse, es por esto. ¿Por qué? Porque estamos fallando, hermanos, en fe, en esperanza y en amor. ¿Sí? A veces, hermanos, hay problemas en que, hermano, es que yo me voy de la congregación porque aquí en la congregación hay muchos problemas. Porque aquí en la congregación esto, porque aquí los hermanos esto, porque aquí la hermana esto. Y es como que, bueno, ¿y tu esperanza? ¿Y tu fe? ¿En qué está puesta? ¿En la congregación, en la hermana, en el predicador? Entonces tenemos que ponernos a pensar en todo esto, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor deben de estar basados en lo que el escritor de los Hebreos trazó ya en los versículos anteriores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Su fe, su esperanza y amor deben de estar en Cristo Jesús. En que Él es el sumo sacerdote, en que Él es superior a los ángeles, en que Él es superior a Moisés, en que Él es superior a Josué, en que Él es superior a todo lo de la ley y en que Él nos trae vida eterna y purificación a nuestras almas y que nos abrió un paso para ir a la presencia de nuestro Dios. Allí debe estar depositada nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. ¿Ok? Pero bueno, vamos a aclararlo. Versículo 22, hermano. Acerquémonos con corazón sincero, hermano. Acerquémonos con corazón sincero. El primer problema que mencionábamos aquí, hermanos, es que los hermanos, ya desde el primer versículo que menciona la problemática, está mostrando que los hermanos judíos se estaban alejando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues había un poco de apatía en los hermanos empezaban a dejar lo que eran las costumbres cristianas y empezaban a apartarse de todo lo que les podía acercar a esa relación con Dios. ¿Sí? El dejar la oración, hermanos, es alejarnos de nuestro Dios. El dejar la adoración es alejarnos de nuestro Dios. El dejar las alabanzas es alejarnos de nuestro Dios. Entonces, si nosotros empezamos, hermanos, a poco alejarnos de nuestro Dios, nuestro corazón se va a ir contaminando. ¿Por qué? Ya lo vimos en versículos anteriores. El corazón de nosotros debe de haber sido purificado cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso lo dice en los versículos anteriores. Nuestro corazón fue purificado, fue santificado, ¿sí? Nuestro corazón fue cambiado. Hubo una nueva conciencia. Y cuando hablamos de corazón, hermanos, no solamente estamos hablando del órgano, ¿verdad? Estamos hablando de ¿qué? De la mente. Entonces habla de la conciencia, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a dejar ciertas cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios, como ya lo hemos dicho, oración, convivencia, el adorar a nuestro Dios, el escuchar su palabra, esto nos va a hacer que nuestro corazón se vaya contaminando. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la ley de Dios ya no va a estar en nuestros corazones. ¿Se acuerdan del pacto que dice versículo 16, versículo 17? Que el pacto debe estar en nuestras vidas. ¿Cómo? Ya lo vimos la semana pasada, Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, ¿sí? En nosotros. En nuestro corazón debe de morar la palabra de nuestro Dios. Pero si yo no dejo que la palabra habite en mí, ¿cómo puedo dejar? O sea, si yo no dejo que la palabra habite en mí, entonces mi corazón ya no es sincero, no se está contaminando, ¿ok? No se está purificando, no se está santificando. ¿Y cómo dejo que la palabra de Dios more en mí? Bueno, cuando yo empiezo a escucharla. ¿Y dónde la escuchamos, hermano? La iglesia. Aquí la escuchamos, hermano, la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos que esa palabra empiece a habitar en nosotros es porque la estamos escuchando. ¿De dónde viene la fe, hermanos? Porque era lo que estaban fallando, la fe. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10, 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos dejar fallar en esto, o si el hermano judío quería dejar de fallar en esto, tenía que acercarse con un corazón sincero. Pero ¿cómo es el corazón sincero? El corazón que deja que la palabra de Dios habite en él. ¿Y cómo lo hace? Escuchando los mandamientos del Señor. Escuchando la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros no dejamos que la palabra entre a nosotros por nuestros oídos, estamos fallando, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que la palabra entre a nosotros. A veces, hermanos, el hermano está predicando y nosotros estamos haciendo otras cosas. Nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Incluso hay veces que hasta nos molestamos cuando el hermano está tirando la palabra muy fuerte, ¿verdad? Que el hermano está dando un mensaje duro y nos molestamos. No, es que el hermano tal, no, es que el hermano aquel. Y siempre cuando llego a este punto me recuerdo al endemoniado gadareno. No sé si ustedes recuerdan del endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5 habla de este personaje. El endemoniado gadareno dice que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, va con nuestro Señor Jesucristo y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Y le dice: ¿por qué nos atormentas si aún no ha llegado la hora? ¿Por qué nos atormentas? Le dicen los demonios a nuestro Señor Jesucristo. Y luego aclara el versículo y les dice: porque el Jesús les decía, ¿sí?, y les estaba dando su palabra para que dejaran a la persona. Entonces me recuerda mucho esto. ¿Por qué? Porque hay hermanos, o hay veces que nosotros mismos, hermanos, cuando estamos escuchando el mensaje, ponemos una barrera a la palabra, y en vez de dejar que la palabra nos ayude, nos corrija, porque para esto es la palabra de nuestro Dios, la espada del Espíritu que hablamos el domingo. La palabra es para que nos haga reconocer nuestros pecados, para que podamos purificarnos. Pero cuando la palabra no hace ese efecto es porque estoy poniendo una barrera, y a veces hasta nos molestamos con el hermano. Es que el hermano tal habló esto por mí, porque yo lo dije, porque yo hice esto, y él sabía. Y el hermano, ahí vamos a reclamarle al hermano: hermano, el púlpito no es para... Y el hermano pues predicó la palabra. Pero a veces nos cala tanto que la palabra de Dios ya nos atormenta en vez de limpiarnos y purificarnos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Pues no nos estamos acercando con un corazón sincero a nuestro Dios. Nuestro corazón ya se está contaminando. Nuestro corazón ya se está ensuciando. Por lo tanto, hermanos, para demostrar la fe en Dios y regresar a esa fe, lo primero que tenemos que hacer es dejar que ese corazón se purifique. ¿Cómo? Con la palabra de nuestro Padre Celestial. A ver la Biblia, hermano. A ver la Biblia. El apóstol Pablo le pide a Timoteo, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Ocúpate en la lectura. ¿Por qué? Porque es muy importante que aparte de que nosotros estemos escuchando el mensaje aquí, aparte de que nosotros estemos oyendo la palabra de Dios, cuando regresemos a nuestros hogares, pues tomemos la Biblia y empecemos a leer. Empecemos a ver si lo que el hermano dijo era cierto, como hacían los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Empecemos a ver si realmente el hermano predicó con la palabra de verdad. Y empecemos a analizar la Biblia. Empecemos a estudiarla. Y cuando nosotros empecemos a hacer esto, nos vamos a ir nutriendo. Y nuestro corazón, hermanos, va a ser cada vez más sincero.
Por eso debemos dejar que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y cuando venimos aquí, hermanos, cuando vengamos aquí, nosotros vamos a venir con ese deseo de escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, hermanos, venimos a la congregación y no venimos con ese corazón sincero. Venimos molestos, venimos peleados de la casa, ¿sí? ¿Cuántos no se han peleado el domingo en la mañana? Y ahí venimos peleados y discutidos el domingo en la mañana en la reunión. Y ya nuestro corazón empieza ¿a qué? A contaminarse. ¿Sí? Empieza a contaminarse. Los judíos, hermanos, en ese momento, los hermanos, lo que estaba pasando es que ellos empezaron a contaminarse con la ley antigua. No porque la ley que había dado Dios fuese mala, sino porque ya no estaba vigente, sino porque ya no tenía valor. Y ellos decían, no, esto es mejor que lo que Dios nos está dando ahorita. Y despreciaban la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Despreciaban el sacrificio. Entonces esto estaba manchando su corazón, y cuando ellos iban a las reuniones, iban para hacer problemas. ¿Qué pasaba? Encontramos Hechos capítulo 15, problema. Encontramos Gálatas, problemas. ¿Por qué? Porque los hermanos judíos no habían comprendido que la ley ya no estaba vigente y su corazón ya estaba sucio. Entonces el escritor de los Hebreos le dice, mira, acércate, pero acércate con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Okay? En plena certidumbre de fe. Ahora, yo sé que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, pero todavía no llegamos ahí y el escritor de los Hebreos todavía no llega allí. Si estuviera el hermano leyendo por primera vez esta carta, ¿sí? Haga de cuenta que usted está en la congregación en la que se leyó por primera vez la carta de los Hebreos, y el hermano se detuviera allí y dijera, es muy cierto lo que nos están diciendo, pero ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué contestaríamos? Y no lo leemos Hebreos capítulo 1, capítulo 11. Porque dice el versículo, ¿sí? En plena certidumbre de fe. Estaban fallando en la fe, hermanos. Su fe estaba tambaleando. Es la verdadera sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría de Dios, ok, la sabiduría del Evangelio, de ahí viene la fe. La confianza. La seguridad. de lo que vivían. La seguridad, ok. La fe, hermanos, dice la Escritura que parte de la fe es creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en el Hijo de Dios. Pero no es solamente creer. Si nosotros comparamos este pasaje con lo que dice Santiago capítulo 2, nos dice que aparte de creer, nosotros tenemos que mostrar ¿qué? Obras. Obras. La fe, hermanos, es eso que nos hace creer en Cristo, pero demostrado que creemos en Él. No sé si lo comprendamos. Para que yo diga creo en Cristo, tengo que demostrarlo. Dijo el escritor allá en Santiago, dice, tú dices que tienes fe, pero que no tienes obras. Dice, ¿acaso podrá tu fe salvarte? Mira, yo tengo fe. Dice, tú dices tener fe, y dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Dice, yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. La fe, hermanos, es esto, es creer en Cristo Jesús. Pero no es solamente creer. ¿Por qué? Dice el escritor de los Hebreos, los demonios también creen y tiemblan. La fe va más allá. Es obrar en base a lo que tú crees. Es obrar y vivir de acuerdo a lo que tú crees. Si tú crees en Cristo Jesús, tienes que vivir de acuerdo ¿a quién? A Cristo Jesús. De hecho, hermanos, no nos vamos a meter tanto porque es la solución, pero Hebreos capítulo 11 de eso trata. Por la fe, tal hizo esto. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo han leído? Por la fe, Noé construyó un arca. ¿Qué es lo que nos está mostrando allí? ¿Que esos hombres creyeron en Dios? No. Nos están mostrando evidencias de esa fe, del creer. ¿Sí? Porque si no, pues cualquiera pudiera decir, no, yo creo en Cristo Jesús, yo creo en Dios. Cualquiera puede pasar y decir, yo creo, y ya con eso, pues ya obtuve la salvación. Pero la Biblia no nos enseña esto. Santiago capítulo 2 lo dice claramente. La fe sin obras
es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Sí? Y Hebreos, hermanos, lo que nos trata de enseñar y nos va a enseñar más adelante, y tomando ese contexto comprendemos que los hermanos estaban fallando en esto. No estaban obrando como un verdadero cristiano. No se mostraban como cristianos. Y esto me hace pensar mucho y recordar mucho lo que muestra el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2, hermanos. Gálatas capítulo 2. Cuando Pablo exhorta a Pedro, ¿se acuerdan? Bueno, lo reprende, no lo exhorta, lo reprende. Sí, ¿recuerdan este pasaje? Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de, ¿qué? Condenar. Noten esto, hermanos. Lo que Pablo le reclamó a Pedro era de condenación. Sigamos adelante. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, hermanos. Esto me hace recordar, ¿no? Lo de Hebreos me hace recordar este pasaje, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque los hermanos no estaban mostrando la fe, estaban fallando en la fe. Y según el contexto, no estaban obrando según la fe, no estaban obrando según Cristo, no estaban obrando según los cristianos. Y esto me recuerda al problema de Pedro, hermanos. Cuando fueron a Antioquía, dice Pablo, que él tiene una discusión con el apóstol Pedro. Y lo resiste cara a cara. Empieza a hablar con él y lo reprende, hermanos, por lo que estaba haciendo. Y aclara Pablo, esto era de condenar, esto no era según Cristo. Esto no es obrar según nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hacía distinción de personas. Había parcialidad. ¿Sí? Había parcialidad entre los hermanos. ¿Ok? ¿Se acuerda el problema en 1 Corintios en la cena del Señor? Que había ahí división entre los hermanos, porque unos tenían y los otros no tenían. Bueno, aquí era lo mismo, pero porque unos eran judíos y los otros no lo eran. Entonces, esto, hermanos, estaba ocasionando un problema grave. Los hermanos se estaban condenando. ¿Sí? El apóstol Pedro, que fue llevado a esto y que tuvo una, según el apóstol Pablo, hipocresía para con los hermanos, ¿sí? Se condenaba. ¿Por qué? Porque hacía una separación entre los hermanos. ¿Sí? Hacía una separación, una división entre los hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía miedo de los de la circuncisión y andaba viviendo como gentil y andaba como gentil muy bien a gusto, pero llegaban los de la circuncisión y ¿qué hacía Pedro? Cambiaba completamente, no era sincero. ¿Sí? No estaba mostrando un verdadero cristianismo. Dice Pablo, y esto era de condenar. Entonces, esto, hermanos, eso es lo que muy probablemente se está refiriendo el escritor de los Hebreos en cuanto a la fe. En cuanto a la fe, ya que la fe viene de la forma en la que nosotros obramos, en la que nosotros nos mostramos, y luego nos vamos a Gálatas y nos damos cuenta que pues los hermanos judíos hacían, la mayoría. ¿Sí? Eran hermanos que no eran sinceros en su fe. No eran sinceros en lo que habían creído y hacían esta división y distinción de personas. Ahora, esto también es un problema, y no vamos a negarlo, que sucede en las congregaciones en México y hoy en día, no nada más en México, en todas las congregaciones. En la mayoría de las congregaciones existe este problema. Muchos de nosotros hacemos distinción y hay parcialidad. A este hermano sí lo saludo, a este no. Con este hermano sí me junto, con aquel no. A este hermano sí le hablo y a aquel no. Y entonces hay problema. O no, tal vez no somos así, de que, pues es que yo sí le hablo a todo mundo, pero sí, salimos de la iglesia y al rato vamos allá con la familia contando que el hermano Saúl es esto. Contando, y los hijos, hermanos, que van creciendo, los niños chiquitos van escuchando y se están contaminando de todo esto. Esto no es obrar sinceramente.
Esto no es un corazón sincero. Estamos cayendo en el error que cayeron los hermanos allá en Hebreos, ¿sí? Los hermanos allá judíos. ¿Qué estaba pasando? Había división, había separación, los hermanos obraban no sinceramente y tenían una cara con algunos y otra cara con otros. Entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas, esto es de condenar, ¿sí? Esto es de condenar. Y si nos vamos a Hebreos capítulo 10, pues trae un problema muy grave, ¿no? Muy grave. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a decir que esto es parte de pecar voluntariamente. Si tú ya creíste en Cristo Jesús y a fuerzas te aferras a vivir como te da la gana y no con un corazón sincero y no de una forma sincera, hermanos, pues entonces estamos regándola bastante. Estamos desperdiciando ese sacrificio de Cristo en mi vida, ¿sí? En mi vida. Estoy pisoteando, tal cual lo dice, así es la Escritura. Estoy pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos errores que tenían incluso los hermanos allá en el primer siglo. Sigamos leyendo, hermanos. Dice el versículo 22: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Esto, hermanos, Levítico capítulo 8 explica un poco acerca de la purificación que tenía que hacer el sacerdote. El sumo sacerdote y los sacerdotes, para poder ministrar delante de nuestro Dios, cómo deberían estar limpios completamente y purificados completamente. Nuestra limpieza y nuestra purificación, hermanos, se basa en nuestra conciencia, en tener una buena conciencia hacia Dios, que nos la da por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos cómo podemos purificar nuestros corazones. Ya vimos cómo podemos tener unos corazones sinceros, cómo limpiarlos. ¿Sí se acuerdan? Con la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Cómo podemos hacerlo? Con la palabra de Dios. Ya vimos cómo hacerlo. Entonces, tenemos que lavarnos de conciencia completamente. ¿Por qué? Porque la mala conciencia, ¿sí? La mala conciencia es otro problema grave que se tiene en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde el primer siglo, ¿no? ¿Sí? Desde el primer siglo, ¿okay? La mala conciencia viene de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la fe, estamos hablando de cómo obrar, de cómo vivir y de cómo mostrarnos ante las personas y ante todos. Y la mala conciencia también es esto, hermanos. Acuérdense que todo viene del interior, hermano. El pecado inicia ¿en dónde? En nuestros pensamientos, ¿sí? En nuestros pensamientos. De la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Todo, hermano, lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos viene del corazón, viene de nuestra conciencia, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros mostramos a las personas y a los demás, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nos está informando, o a las personas les está informando lo que hay en mi interior, ¿sí? Lo que hay en mi interior, ¿okay? Hace algún tiempo vimos una clase de 3 reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 3. 3 reyes que iban a ir a la guerra: el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Los 3 salieron a pelear. Pero dice que cuando iban en el camino, iban en el desierto, iban contra los madianitas, e iban en el desierto, hermanos, dice, y se quedaron sin agua. Sin agua se quedaron. Y cuando se quedan sin agua, el rey de Israel exclama: ah, es que Jehová nada más nos sacó al desierto para matarnos a todos. Y luego dice el rey de Judá: espérate, vamos a consultar a un profeta, a un vidente. Vamos a consultar a un profeta de Dios, a alguien que tenga palabra de Jehová y nos ayude a salir de este problema. Entonces tenemos a estos 2 hombres, lo pueden leer, 2 Reyes capítulo 3. Y un hombre, cuando ve el problema, empieza a renegar y a hablar mal y empieza a echar y a decir tanta barbaridad. Y si nosotros nos ponemos a analizar su vida, solamente versículos anteriores, ¿sí?, nos dice que este hombre era un hombre de corazón malo, un corazón que no se había rendido a nuestro Dios. Y esta persona muestra una actitud negativa hacia los demás porque simplemente
él no podía, o en su corazón no había nada bueno, nada que lo purificara, no tenía a Dios en su corazón. ¿Y qué pasaba? Venía el problema y este hombre reaccionaba mal. Y el otro que reacciona bien, nos vamos a un libro anterior, ¿sí? En el primer libro de Reyes, los últimos capítulos, y nos dice cómo este rey, cómo este hombre se había preocupado por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, por tener un corazón sincero delante de nuestro Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Viene la situación difícil y el rey buscando una solución, buscando a nuestro Dios. Hermanos, tristemente a veces pensamos que no, pero nuestras actitudes, como con los hermanos judíos, nuestras actitudes demuestran lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Si nosotros hablamos mal, si nosotros actuamos mal, si nosotros hacemos problemas en la congregación, lo que esto está informándole a Dios y a los hermanos es que nuestra conciencia no está bien, no hay purificación, no tenemos un corazón sincero, estamos fallando en nuestra certidumbre de fe, estamos fallando en esto. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está contaminada. Pero si un hermano está mostrando una excelente actitud, si un hermano está mostrándose fiel a nuestro Dios, está en medio de los problemas ayudando a los demás, buscando soluciones y está viviendo una vida notoria ante todos, correcta, nos está mostrando que su corazón tiene una buena conciencia hacia Dios. ¿Okay? Parece que no, hermanos, pero esto es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que demostrar de quién somos, hermano. Tenemos que demostrar de quién somos. A veces decimos, es que a mí no me interesa lo que la demás gente piensa. Pero luego nos vamos a muchos versículos donde habla de grandes siervos de Dios, como ancianos, diáconos, como hombres que tienen que servir a Dios, y nos dice, tienen que tener ¿qué? Entonces sí nos debe de importar, hermanos, lo que las personas piensen de nosotros. ¿Por qué? Porque ellas ven lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es notorio, hermanos. Las obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5, son manifiestas, son notorias. Toda la gente puede verlo. Las obras del Espíritu también son notorias. Si nosotros tenemos esta fe fuerte en nuestro Dios, hermanos, nuestra conciencia no va a ser mala, va a ser pura. Y esto se va a demostrar a todas las personas. Entonces los hermanos estaban fallando en esto. Su fe estaba flaqueando. Y lo que estaba haciendo es que se estaban alejando de Dios. Su corazón se estaba manchando. No estaban escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ni la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? No estaban obrando según Cristo. No estaban obrando como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, estaban teniendo una mala conciencia hacia Dios. Y esto era notorio para todos los hermanos. Entonces ese era el primer problema que los hermanos estaban teniendo. Estaban fallando. ¿Sí? Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos de corregir. ¿Okay? También en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque esto también es de condenar. Colosenses capítulo 1, hermanos, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Esto es fe, hermanos. Vivir de acuerdo a lo que creemos. Vivir de acuerdo a lo que nosotros profesamos ya. Porque ¿qué fue lo que profesamos? Que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿o no, hermanos? Los que hemos sido bautizados y hemos pasado aquí al frente, ¿no dimos esa confesión? ¿No profesamos que Jesucristo es Hijo de Dios? Entonces, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si nosotros le preguntáramos a Pablo, según Colosenses, ¿qué significa tener fe? Nos diría Pablo, andar como es digno del Señor. Bueno, ¿y cómo andamos como es digno del Señor? Llevando fruto, agradándole en todo, teniendo muy buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndonos día con día, teniendo gozo, dice, y dando gracias a nuestro Dios. Eso significa tener fe.
Ahora, seguimos preguntando Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 también nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, que tus obras sean equivalentes a lo que crees, ¿sí? Que tus obras sean de acuerdo a lo que tú estás creyendo. Si tú crees en Cristo, que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Para que ya sea que vaya a veros, dice, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Es decir, ese ánimo que deben de tener como hermanos, como cristianos, como siervos del Señor, el ánimo que tenían al iniciar el Evangelio, al creer en Cristo Jesús, ese mismo ánimo se muestre hasta el fin, hermano, hasta siempre. Y luego dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Habla de la unidad, lo que mencionábamos hace unos momentos. Esto es fe, hermanos. Y luego sigue diciendo, versículo 28, llenada intimidados por los que se oponen. Ahora le preguntamos a Pablo en Filipenses capítulo 1, ¿qué significa tener fe? Bueno, significa que tú combatas por el Evangelio junto con tus hermanos, que no tengas miedo a ninguno de los que se oponen, que te comportes como es digno del Evangelio y que estás firmes en un mismo espíritu. Todo esto, hermanos, todo esto era lo que el escritor de los Hebreos quería hacerles entender a los hermanos en el capítulo 10, versículo 22. ¿Por qué? Bueno, porque los hermanos, al regresar al antiguo pacto, habían dejado todo eso. Habían dejado de vivir como cristianos. Habían dejado a un lado la fe. ¿Okay? Entonces, eso es un problema gravísimo. ¿Sí? Y tomándolo con el ejemplo de nosotros, pues nosotros también debemos de tener mucho cuidado. Vivir como es digno del Evangelio, vivir de acuerdo a la fe y no fallar y mantenernos firmes hasta la muerte. Esto, hermanos, es tener fe en Cristo Jesús y acercarnos con un corazón sincero. Hasta aquí, hermanos, ¿tienen alguna pregunta, duda o comentario? ¿Algo que quieran decir para reafirmar los puntos que estamos viendo? ¿Hermano? Bueno, es muy interesante la palabra que usaste, hermano, que en ocasiones al cristiano, en vez de gustarnos, de edificarnos nos atormenta. Y eso es tan importante, hermano. Hace unos meses, ya hace un año, estuvimos dando una clase y hablábamos precisamente de Corintios, del desorden que había. Al final mis hermanos hablaron con usted toda la predicación me estuvo tirando a mí. Y dije, no, se puso la palabra de Dios. Y ahora, hermano, me doy cuenta la palabra que usted es muy correcta, nos atormenta. La fe, hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, toda la fe se basa en escuchar el mensaje de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Si nosotros empezamos a cerrar los oídos al mensaje de Dios, es obvio, hermanos, que nuestra fe se va a ir debilitando. ¿Sí? Nos vamos a ir apagando. ¿Por qué? Porque ya no estamos escuchando el mensaje de Dios. Y cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y ya no queremos escuchar el mensaje de Dios, es lo que pasa, hermanos. La palabra de Dios, en vez de edificarme, me empieza a atormentar. La palabra, dice Hebreo, ya lo dijo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra, dice, hasta partir el alma. ¿Okay? Es lo que hace. Y discierne las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz. Siempre va a cumplir con el objetivo. Depende de mi corazón cuál es el objetivo. Si el que la palabra me edifique o el que la palabra me condene. Porque Pedro habla acerca de esto, de que para algunos la palabra nos ayuda, nos edifica. Dice, pero para los indoctos que tuercen la escritura, la palabra para ellos es ¿qué? Perdición. Entonces, hay dos objetivos de la palabra. El punto es, ¿qué clase de objetivo soy yo? ¿Qué clase de corazón tengo? Si el corazón, aquel que penetra la palabra y me ayuda a corregir mi vida, o el corazón que se endurece y la palabra la atormenta y al final de cuentas esa misma palabra en algún momento me va a condenar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la fe del cristiano se basa en esto. ¿Algo más, hermanos? Verso 23, hermanos. Versículo 23. Con este versículo concluimos, no vamos a alcanzar a ver todo, hermanos.
De hecho, la mayor parte del tiempo nos lo pasamos en este versículo, en el versículo 22. Me interesa mucho ver estos versículos, hermanos. Bastante. ¿Por qué? Porque quiero que consideremos lo que dice el versículo 25 al 39. ¿Sí? Que lo analicemos bien, teniendo en mente lo que el escritor de los Hebreos está tratando, el problema que está tratando. ¿Sí? Y que veamos el contexto de toda la situación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como cristianos pensamos que ahorita no tenemos estos problemas. Hermano, es que pues Hebreos habla de la ley antigua y la ley nueva, ya no tenemos este problema, pero pues seguimos fallando en lo mismo. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la verdad para irnos tras la ley antigua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Mantengámonos firmes sin fluctuar, dice el versículo, la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, habla de la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, la profesión es lo que nosotros profesamos, lo que decíamos hace unos momentos. Nuestra esperanza se basa en que Jesucristo es Hijo de Dios y que como Hijo de Dios murió por mí, se entregó a sí mismo, hermanos, derramó su sangre, expió mis pecados y me da entrada ¿a dónde? Lo que ya vimos anteriormente, al lugar santísimo, al cielo. Que nos da entrada al cielo. Esa es mi esperanza, ¿sí? Y todo, hermanos, esa esperanza también la demostramos cuando pasamos aquí al frente y confesamos a Jesucristo como Hijo de Dios. Porque cuando nosotros decimos esto es porque tenemos fe en Él, pero también esperamos que Él algún día vendrá por cada uno de nosotros. Todo esto, hermanos, lo encontramos aquí en el bautismo. ¿Okay? Todo lo encontramos en el bautismo. ¿Sí? Cuando uno pasa, se arrepiente, todo inicia ahí. Entonces los hermanos estaban perdiendo el principio. Por eso en el capítulo 5 y capítulo 6 les dice a los hermanos de que, oigan, ustedes ya deben de ser maestros y si tienen necesidad otra vez de que se les enseñen los primeros rudimentos, hablar de la fe, de la esperanza, del amor. Eso, hermanos, aunque siempre debe de estar activo en el cristiano, pues es lo básico, ¿sí? Es la base. Eso ya lo debes de comprender. Y si estamos fallando en la fe y en la esperanza, no estamos fallando en todo el cristianismo. Entonces tú ya profesaste tu esperanza. Tú ya sabes que Cristo va a venir por ti. Tú ya sabes que Cristo va a venir por segunda vez para llevarte a lugares celestiales. Pero, ¿qué estaba pasando? Pues los hermanos no estaban manteniéndose firmes en esta esperanza. No había firmeza, ¿sí? Estaban apostatando de la esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, y la esperanza, hermanos, si usted no tiene esperanza en Cristo Jesús, pues realmente, ¿qué hacemos aquí? Si dudamos de Cristo, si dudamos de sus promesas, hermanos, pues entonces la palabra de Dios no está haciendo efecto en nuestras vidas. Entonces no tengo fe y no tengo amor, ¿ok? No tengo eso. Entonces la esperanza también va a hablar de ellos en el capítulo 11 más adelante, en el capítulo 12, y nos va a explicar cómo debemos de esperar en Dios y cómo debemos de esperar en Cristo Jesús. ¿En qué se basa nuestra esperanza? Adelantándole un poquito, explica acerca de Abraham, Isaac y Jacob, y cuando explica de ellos dice que ellos no recibieron lo prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 16, desde el versículo 13: conforme a la fe murieron estos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, dice, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, dice el versículo, sobre la tierra. Ellos comprendían, hermanos, esto es esperanza. No esperaban algo en esta vida. ¿Por qué? Porque entendían que solamente eran peregrinos, ¿sí? Y luego nos brincamos hasta el versículo 16 y dice, pero anhelaban una mejor, hablando de una tierra, una ciudad. Dice, anhelaban una mejor, esto es celestial, ¿okay? La base de nuestra esperanza, hermanos, es nunca esperar recibir gratificaciones aquí en la tierra. Esperar recibir bendiciones terrenales. La palabra de Dios lo dice: busca primeramente el reino de Dios y su
todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra de Dios lo dice, y cuando Dios lo dice, Él es fiel y lo cumple. Pero pasa algo. A veces nosotros nos centramos mucho en nuestra vida terrenal. Nos aferramos demasiado a nuestra vida terrenal, a cómo vivimos en la tierra, al trabajo que tenemos en la tierra, a lo que voy a estudiar aquí en la tierra para los jóvenes. No hay ninguno para que vaya a estudiar. Lo que vayamos a estudiar aquí en la tierra, la casa más bonita que vamos a tener aquí, el carro, en cómo voy a vivir, en lo que voy a comprar, en muchas cosas nos aferramos aquí en la tierra, incluso en la salud, hermano. ¿Sí? No estamos diciendo no cuide su salud, no estoy diciendo eso, pero a veces ponemos lo material antes que lo que nos espera. ¿Sí? Y debemos entender que nuestra esperanza está basada en lo que va a venir, en nuestro Señor Jesucristo, no en nada terrenal. Por eso Colosenses en el capítulo 3, cuando habla también de la esperanza y habla de esto, dice: poned la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo, porque allá está escondida nuestra vida, dice la Escritura. Allá está escondida nuestra vida, en Cristo Jesús. Usted allá tiene sus promesas, no en la tierra, hermano. ¿Tenemos que trabajar? Claro que tenemos que trabajar. ¿Tenemos que estudiar? Claro que sí. ¿Tenemos que buscar tener un hogar para nuestra familia? Claro que sí, es parte de la vida, tenemos que cumplir con esto. Pero no nos aferremos a recibir promesas terrenales, porque nuestra esperanza debe de estar en anhelar algo mucho mejor. Y cuando hablamos de esperanza y anhelar algo mucho mejor, hermanos, no hay nada más que estar en donde está nuestro Señor Jesucristo, que es aquí en la iglesia. Y la próxima semana hablamos un poco acerca de eso. ¿Por qué? Porque el escritor de los Hebreos nos habla de mantenernos firmes, nos habla de no ser fluctuantes y nos habla de la confianza que tenemos que tener en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero eso ya lo vemos la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Algo que quieren decir? ¿Muchos sueños? ¿Sí? ¿Hermano? Estuvo muy claro, estuvo muy transparente, hermano, para poderlo entender. Ojalá Dios nos dé el pensar de grabando, hermanos, y poderlo practicar bien. Así es, hermanos. Tenemos que procurar trabajar en esto, hermanos, y trabajar cada uno, hermanos. No pensemos, porque cuando tratamos estos temas, luego se nos viene a la mente el hermano, ¿verdad? De que, ay, es que en esto el hermano la niega, ya ves, es que lo que el hermano hace está mal, es que no piensen en el hermano, hermano, piensen en usted. Yo voy a pensar en mí. Yo he fallado en la fe, tengo que mejorar yo. Los hermanos van a tener que mejorar ellos mismos, ¿sí? Ellos mismos. Pero usted no piense en nadie más, porque ese es el problema más grande que tenemos en las congregaciones, y que esto afecta a nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, porque al mostrar esto ya estamos siendo parciales. Entonces ya no tengo fe, ¿sí? Ya no tengo fe y no tengo amor, porque en vez de animarnos y alentarnos, ya estoy condenando al hermano porque hace esto mal y hace esto otro mal. Entonces no piense, hermano, nunca cuando se hablen estos puntos, no pensemos en los demás. Tómelo usted mismo, agarremos nosotros el punto y tratemos de corregir lo que nosotros estamos fallando, ¿okay? Y lo que se predica aquí, busquemos escucharlo, porque eso siempre va a fortalecer nuestra fe. Si no hay dudas y comentarios, hermanos, muchas gracias a todos por su atención y que el Señor les bendiga grandemente. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó